topografía superficial y minera, quinto semestre. En esta ocasión vamos a llevar con mi persona el curso de topografía superficial 4. Ya como nosotros habíamos llevado en el semestre pasado el curso de topografía básica, me parece, vamos a tocar algunos elementos que están relacionados a este tema en la topografía superficial número 4. Bien, nuevamente reiterándoles mi saludo, los felicito a todos los que llegaron hasta este punto y les pido que pongan empeño, pongan bastante preocupación en cuanto a los temas que vamos a tratar. Son temas sencillos, pero básicos para ejecutar o realizar bien lo que se llama la carrera de topografía superficial, incluido la topografía minera. En este curso básicamente nosotros vamos a tocar lo que son redes de triangulación sometidas a lo que son mediciones de ángulos, distancias, y lógicamente vamos a también ver lo que son nivelación, ¿no? Puntos relativamente que tienen coordenadas este, norte y lógicamente la cota. Estos puntos geodésicos, como ya ustedes conocerán, están sometidos siempre a cierto tipo de errores que se suscitan en campo, que se suscitan por la manipulación de equipos o por diversos tipos de circunstancias que se presentan cuando nosotros realizamos una labor topográfica. Entonces vamos a empezar lo que viene a ser nuestro curso, en este caso lo que es la topografía superficial 4. Bien, entonces antes de empezar cualquier tema, cualquier trabajo, siempre nosotros debemos conocer los procedimientos que nosotros vamos a utilizar en el trabajo. En este caso, ¿qué procedimientos básicos debo utilizar cuando hago una labor de triangulación? Lo primero, debo verificar y designar el equipo con el que yo voy a trabajar. Verificar y designar el equipo topográfico con el que voy a trabajar. ¿Por qué lo digo? Porque en la actualidad tenemos diversos tipos de equipos topográficos. Tenemos acá, vamos desde lo más antiguo, pero que aún está presente en la topografía, como ustedes saben, es la brújula. Luego, la brújula evolucionó al teodolito. Luego, el teodolito evolucionó a la estación total. Y dentro de todo esto, para definir las cotas y definir lo que son los puntos de nivelación de altura, vamos a usar un nivel de ingeniero. Entonces, el primer procedimiento que nosotros vamos a hacer es definir con qué equipo vamos a trabajar. Ya sea una brújula, ya sea un teodolito, ya sea una estación total o un nivel de ingeniero. Las brújulas que nosotros debemos usar dentro de la carrera de topografía son equipos que están ligados al ángulo, al norte magnético. A partir de ahí ya ustedes conocen que mide ángulos, ¿no? Ya sea rumberos o ya sea azimutales. Esto nos va a permitir a nosotros, ¿qué nos va a permitir? Calcular coordenadas, llegar a tener coordenadas. Lógicamente, basados en los parámetros de las coordenadas que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, ya sabemos que tenemos la malla de coordenadas y nosotros acá tenemos puntos. Entonces, estos ángulos van a estar asociados a estos puntos. Y esos puntos geodésicos nos van a permitir a nosotros fijar un punto sobre la Tierra. Lógicamente, esto ya lo conocen ustedes porque ya han visto este tema. Entonces, jóvenes, ahora, la brújula, ojo, para los que ya deben saber, seguramente han manipulado por la experiencia que ustedes tienen ya en la carrera, es un equipo que no solamente mide ángulos horizontales, también mide ángulos verticales, ¿no? Poco a poco vamos a ir viendo. Yo no sé si sabrán utilizar bien la brújula, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora estamos tocando
lo que son temas generales para poder llegar a lo que son los cálculos y lógicamente las coordenadas y las prácticas. Bien, entonces, puedo medir con una brújula, sí. Puedo medir con un teodolito, sí. Puedo medir con una estación total, sí. Y lógicamente mi nivel de ingeniero para yo poder poner las cotas o afinar las cotas en el caso. Vamos a ir viendo. Entonces, primer procedimiento. Todo este procedimiento está en el PPT, perdón, que les estoy dejando yo en el módulo, ¿no? Entonces ustedes lo van a ver, lo van a poder revisar. Nosotros jóvenes tenemos que ir paso a paso para poder entender qué es esto, ¿no? ¿Para qué una red de triangulación en la actualidad? Seguramente muchos se están preguntando, ¿no? Si ya con una estación total yo tengo ya coordenadas, puntos, cotas, ya, y solamente me voy al dibujo. Muy bien, todo eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, una vez que yo ya fijé el equipo de trabajo, paso. Acá es un punto muy importante, lo que va a ser la monumentación. La monumentación, jóvenes, se los voy a dejar como un pequeño trabajo, porque es algo sencillo ya de tocar. La monumentación tiene sus parámetros. Luego de hacer esto, vamos a hacer la monumentación. La monumentación dice que debe tener una profundidad. La monumentación debe tener una profundidad enterrada y debe tener una profundidad sobresaliente, ¿no? Entonces la profundidad enterrada debe tener una medida y la profundidad, perdón, sobresaliente, y la profundidad enterrada también debe tener un parámetro. Profesor, ¿cuál será el parámetro para hacer una? Ah, muy bien. Esto lo van a tocar ustedes en un trabajo para ir evaluando, porque este es algo sencillo y yo creo que todos. ¿De qué compone? Esto está hecho de concreto y en la punta lleva un latón donde podemos marcar el punto y también podemos especificar cierto texto como los números de coordenada o como algo que sea, ¿no? Puede ser un punto geodésico comprado del IGN y podemos poner ahí cuál es su expediente, cuánto es, en qué sistema está. Por eso es que acá en la parte superior lleva un latón donde se fija el punto y aparte de fijar el punto lleva datos. Debe salir, tiene una medida y debe estar profundizado también una medida. Eso va a entrar como trabajo para que ustedes lo hagan y lo conozcan. Es sencillo. Entonces, dice en el texto, luego se procederá a marcar los vértices de la poligonal donde estos son designados por el docente, en este caso por mi persona, si hiciésemos un trabajo de campo. En esta parte de mi pizarra tengo dibujado un polígono. Un polígono, señores, ¿no? Entonces, en la definición que ustedes ya deben conocer, nosotros sabemos que existen dos clases de polígonos, ¿no? Los polígonos cerrados y los polígonos abiertos, ¿no? Los polígonos cerrados y los polígonos abiertos. ¿Cuáles son los polígonos cerrados? Justamente los que tienen un punto de inicio y tienen un punto final, ¿no? Si yo inicio en el A, si inicio en el A, debo volver al punto A. Ese es mi primer polígono. Es un polígono cerrado. Y si tengo, en algunos casos, digamos, yo voy a trazar, y es el caso que nos va a pasar a nosotros, yo voy a trabajar también con polígonos abiertos, ¿no? Con polígonos abiertos. En este caso, un polígono abierto tiene punto de inicio, pero no tiene, digamos, un punto final, ¿no? O sea, puede seguir, pero sí tiene forma de controlar. Ojo,
pero sí tiene forma de controlar. Entonces, se van dando cuenta. Entonces, vamos desglosando los temas que nos hace ver, y también vamos desenvolviendo a dónde queremos llegar y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos polígonos cerrados, tienen punto de inicio y punto final. O sea, el punto de inicio es el punto final. Tenemos los polígonos abiertos, lógicamente, ¿no? Tenemos los polígonos abiertos. Tenemos los polígonos abiertos que tienen punto de inicio, pero no tienen punto final. Pero sí se pueden controlar. Sí se pueden controlar. En la actualidad hay muchos métodos, que también lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ya yo he fijado mis 4 puntos donde voy a hacer mi medición topográfica con el equipo que yo asigne. Puedo colgar una brújula, puedo sacar un taquímetro para medir las distancias. Con la brújula me apoyo a medir los ángulos, los azimuts, los rumbos, y puedo medir con una estación total, puedo medir con un sinfín de equipos, que ya lo he mencionado acá, y lógicamente voy a obtener la data de campo de mi polígono abierto o de mi polígono cerrado o mi polígono abierto. Esto que yo les estoy mencionando, jóvenes, es básico para realizar triangulación, y lógicamente vamos a ver dónde lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a aplicar, y vamos a hacer la hoja de cálculo que nos va a permitir a nosotros corregir lo que queremos, ¿no? Entonces jóvenes, como tercer punto dice: realizado el esquema de la poligonal, procedemos a instalarnos en la estación A para posteriormente buscar el norte con la brújula y dejarlo fijo, para luego instalar el taquímetro y fijarlo al norte magnético. Cuando ustedes leen ahí, dice taquímetro. Yo estoy utilizando esta palabra para fijar cualquier equipo topográfico. ¿Por qué? Porque las distancias que se van a tomar, las distancias que toma la brújula, son distancias verticales medidas y corregidas mediante el ángulo vertical. O sea, para llegar a un DH con una brújula hay que corregir el ángulo vertical de la distancia inclinada, perdón, ¿ya? Y lógicamente el equipo teodolito va a tomar medidas taquimétricas también asociadas al ángulo vertical, o sea, distancias inclinadas, que luego van a ser corregidas para distancia horizontal valiéndonos de ese ángulo. Entonces, luego, pero profesor, la estación total ya me da la medida exacta. Perfecto, perfecto, pero tiene también cierto tipo de errores que hay que corregir. La estación total efectivamente hace mediciones y nos brinda distancias horizontales, pero ese equipo realiza un cálculo trigonométrico dentro del equipo y hace que la taquimetría, porque él también lee ángulos horizontales y lee ángulos verticales, y mediante su software él corrige la distancia. Pero esa distancia, como vamos a ir viendo en lo que queda del curso, también tienen errores, también tienen fallas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a corregir y lo que nos va a diferenciar a nosotros de los profesionales empíricos a lo que nosotros somos los profesionales técnicos en topografía. Estas cosas a nosotros nos va a generar el cambio. Nos va a generar el cambio. Entonces es importante. Entonces, ¿qué necesito yo para empezar una medición? Lo primero que voy a necesitar, lógicamente, es el norte magnético. ¿Quién me va a decir el norte magnético? La brújula. ¿Me va a decir esto? La brújula. ¿No? La brújula me va a indicar el norte magnético. Ahí hay una pregunta muy importante, y yo quisiera que me lo hagan cuando llevamos el curso, cuando tratamos o vemos esto personalmente. Ahí hay una pregunta muy importante y voy a calificar esa pregunta, ¿ya? Entonces, pero yo voy con lo general. Aquí
encontramos el norte magnético. Eso también ustedes ya lo deben saber. Y como yo estoy estacionado en el punto A, aquí me va a generar un ángulo alfa que viene a ser el azimut. Esto es el azimut. Entonces, ¿qué ángulos vamos a tener acá? ¿Qué ángulos vamos a medir acá? A partir del azimut. Entonces el azimut va a ser como si yo pusiese aquí 0 grados, 0 minutos, 00 segundos. Acá nace otra pregunta. Y espero también que cuando vean ustedes el video estén tomando ese tip de la pregunta. Pero la pregunta la voy a hacer yo mismo para que ustedes se vayan dando cuenta. ¿Qué pasaría si en mi teodolito, en vez de poner 0, yo pongo el ángulo de azimut? Esa pregunta va para ustedes. ¿Qué pasaría si yo en mi teodolito, en vez de poner 0 grados, 0 minutos, pongo, por decir, 45 grados, 20 minutos, 15 segundos? Cuando yo vengo acá, al punto B, ¿debo poner 0 o debo poner el azimut? Pregunta. ¿Debo poner 0 o debo poner B? Entonces, esta pregunta que nace ahorita, yo la voy a apuntar y se las voy a realizar en la clase. ¿Por qué? Porque ustedes ya han, no sé, pero vamos a ir, no sé cuál será también la capacidad que hayan tenido ustedes, ¿no? Entonces la pregunta es, si yo en el punto A, en vez de poner 0, he puesto 45 grados, que es un azimut. Si quieren le fijo el cuadrante. Si yo dijese que es rumbero, le tendría que dar la orientación. Pero si es azimut, esto está en el noreste, ¿verdad? En el noreste. Si es azimut, pero si es rumbero, ojo, puede estar en otro cuadrante y puede tener ese ángulo. Entonces habría que transformarlo, ¿verdad? Yo también voy entendiendo que ustedes deben saber transformarlo. De lo contrario, según lo que avanzamos, también vamos a convertir esto. Empiezan a nacer las preguntas. Empiezan a nacer las inquietudes, ¿no? Eso es muy importante. Por favor, todas las inquietudes que nazcan, todas las inquietudes que aparezcan, necesito yo que ustedes las plasmen. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto sería el ángulo vista atrás en el teodolito? ¿Por qué? Porque cuando yo me estaciono con un equipo de estación total, yo lo que ingreso acá son coordenadas. ¿Qué coordenadas ingreso? Ingreso la coordenada este, la coordenada norte y la cota, ¿no? Igualito he puesto yo mi GPS, acá, ¿no? Al norte magnético, cualquier punto, y he ingresado coordenadas. Este, norte y cota. Norte y cota. Pero, ¿cómo yo podría, por ejemplo, si tengo una coordenada aquí, tengo en la coordenada A, ¿cómo podría yo, sin GPS, trasladar una coordenada al norte magnético acá? Segunda pregunta. Vamos, es importante porque de acuerdo a eso vamos a ir desarrollando, ¿no? Cómo trasladar una coordenada vista atrás, ¿no? Ya, lo estoy apuntando para no olvidarme yo también el momento en que les hago, porque yo si les estoy preguntando ahorita tengo que saber también que les... Entonces, están haciendo las cosas, las preguntas las están haciendo de acuerdo a lo que nosotros estamos avanzando. Es por eso que vamos a ir lento para poder
pero tampoco tan lento, ¿no? Vamos hilando para poder entender, la mayoría de ustedes puedan entender qué es la triangulación topográfica. Bien, entonces, pregunta, ¿no? Si yo pongo 0, ¿acá debo poner 0 o debo poner el azimut? Pregunta. Segundo, ¿cómo puedo trasladar esta coordenada, este norte cota, a la vista atrás sin necesidad de poner un GPS? ¿Hay un sistema? Sí hay un sistema. ¿Hay una forma? Sí hay una forma. Y también la vamos a hacer, la vamos a ver. Pero yo quisiera que ustedes, para que vayan desarrollando, ustedes vayan pensando cómo es la forma. Si por ahí preguntan, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Igual la vamos a afinar, eso es lo importante. Luego, ya teniendo ya el equipo instalado, como dije, hemos fijado ya el primer ángulo. Hemos fijado ya el primer ángulo de lectura, que es el azimut. Y luego, del punto A, vamos a medir al punto B. Del punto A, vamos a medir al punto B. Todavía no nos hagamos bolas, todavía no nos hagamos bolas. Luego del punto B, salió la pregunta, y voy a medir al punto C. Estoy haciendo mi poligonal cerrada, ¿no? Con mi equipo, ¿no? Pam. Me pongo en el punto A, viso al punto B. Y del punto B voy a visar al punto C. Y del punto C voy a visar al punto D, ¿no? Y del punto D voy a visar al punto A. Entonces, se me va generando una pequeña tablita, ¿no? Me va generando una pequeña tablita que nosotros le llamamos libreta de campo. Se me está generando una tablita que nosotros llamamos libreta de campo. Y yo le estoy haciendo aquí de frente para que no digan que ya ha venido con su libreta. Es que no, la libreta sale, pues. Si no llevaste tu libreta de campo, agarras una hoja y tienes que valerte, ¿no? Porque así como somos de responsables, ya vamos a ver, muchos hasta se olvidan de llevar el trípode, y son casos que pasan, jóvenes. Entonces, ahí está nuestra formación, tanto en el tema práctico como en el tema de cálculo. Vamos viendo despacio. Entonces, en esta libretita de campo, ¿qué datos ya tomé? He tomado el azimut. Así como está, vamos a hacerlo. No vamos a ordenar nada. Así como está, como está el procedimiento, así la vamos a hacer. Para que no se confunda, ¿no? Luego de haber tomado el azimut alfa, tengo el primer ángulo leído del punto 0. Este va a ser el punto 0. Del punto 0 al punto A. ¿Cuánto ha sido mi ángulo? ¿Cuánto ha sido mi ángulo? Del punto 0 al punto A, ¿cuánto ha sido mi ángulo? Yo ya tengo un azimut, pero ese azimut me está también generando un ángulo. Acá. Un ángulo desde acá. Ojo, desde acá. Ojo, ojo, mucho ojo. El ángulo viene desde acá. Eso es muy importante para nosotros poder desligar todos los temas. Bueno, luego, ¿qué más he leído acá? He leído mi distancia. En este caso, la distancia lo podemos leer taquimétricamente, con winch, el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Mi distancia horizontal o distancia inclinada. Pregunta, es distancia inclinada. Distancia inclinada. ¿Por qué? Pero antes de poner la distancia inclinada, lo que vamos a poner aquí es la medida del ángulo vertical. Me olvidaba. Entonces, ya medimos acá, hemos tomado dos ángulos. El ángulo alfa y el ángulo B le voy a poner el ángulo vertical, que nos va a permitir a nosotros corregir lo que viene a ser el
nuestra, lo que viene a ser nuestra, disculpen, entonces, disculpen, se quería apagar la computadora. Va a corregir lo que es nuestra distancia horizontal. La distancia inclinada se va a convertir en distancia horizontal en el cálculo. Entonces yo tengo mi distancia inclinada X. De aquí a aquí. Luego me voy al punto B. En el punto B, mi vista atrás va a ser A. Entonces acá va a ser vista atrás A y vista adelante C. ¿Correcto? Correcto. ¿Estamos llevando bien? Vamos a ver. De A a B. Acá no es de 0, es de A a B. El azimut es de 0 a A. Ojo, ¿ah? Ojo, ojo. Aquí, por eso es que muchas veces vamos cometiendo errores en campo, ¿no? El azimut es de 0 a A. Es esto de acá. Y el ángulo de A a B es todo esto. O sea, el azimut más el ángulo. Importante. ¿Por qué, profesor? Pero eso ya sabemos, ya eso ya es importante. ¿Por qué? Porque basado en esto, jóvenes, está la triangulación. Esta es la base de la triangulación. Si nosotros no sabemos compensar esto, no vamos a poder hacer nada. La triangulación ya es un ejercicio trigonométrico que está basado a promedios, está basado a lecturas, correcciones, ¿qué? Angulares y taquimétricas. Nada más. Y convertidas a coordenadas. Entonces, ya nosotros estamos en el punto E, ¿no? Entonces, ahora, yo leí mi vista atrás, luego tengo de B a C, de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Ángulos, ¿no? Ángulos y voy a tener distancias. Ángulos y voy a tener distancias. Entonces se va formando mi libretita de campo. Sencillo, ¿no? Listo. Pero acá hay algo muy, muy, muy importante. Y eso es lo que va a ser nuestra primera corrección. Ustedes saben que todo polígono cerrado obedece a un ángulo, a una sumatoria de ángulos, ¿verdad? Todo polígono cerrado obedece a una sumatoria de ángulos. Todos estos ángulos deben dar una sumatoria. Pregunta: ¿cuánto es la sumatoria de ángulos internos? Profesor, qué fácil. Sí, pero hay gente que no sabe, ojo. Ya. ¿Cuánto es la sumatoria de ángulos internos? Listo. Ahora, una cosa son los ángulos internos y otra cosa, lógicamente también, son los ángulos externos ¿no? Y también tenemos los ángulos externos, ¿ah? Ojo. Pregunta, ¿por qué estoy haciendo las preguntas, jóvenes? Porque ustedes deben saber esto. Entonces la pregunta va a ir a cualquiera de ustedes. Y ustedes me tienen que contestar. ¿Ya? Cosas sencillas. Valor, yo voy a dar un valor de un ángulo interno y el alumno me debe dar el valor del ángulo externo. ¿Cuánto vale un ángulo externo? Yo doy el valor de un ángulo interno y el alumno me da el valor de un ángulo externo. Yo doy el valor de un ángulo interno y ustedes me dan el ángulo
externo. Mírame, en una cosa chiquita ya estamos desligando cosas importantes para la topografía, ¿no? Cosas importantes. Mira, todo lo que tiene esto, ¿no? Para la topografía. Entonces, hay otro tema acá. Cuando hacemos el cálculo de los ángulos medidos, alfa, beta, teta, ¿no? Delta, nosotros vamos a obtener valores. Pero aquí dentro de esto hay dos cosas importantes. Los ángulos internos y los ángulos azimutales. Pregunta, profesor, por favor, ya no, ¿sí? ¿Los ángulos internos son ángulos azimutales? Pregunta. ¿Los ángulos internos son ángulos azimutales? Pregunta. ¿Los ángulos internos de un polígono son ángulos azimutales? Vamos a ver. Vamos a ver. Si yo tengo un ángulo azimutal de aquí a acá, lógicamente que mi ángulo interno va a ser 180 menos, ¿por qué 180? Porque acá tengo la cruz, tengo el 0, 90, ¿no? ¿No? Ya, 0, 90, 180, 270 y 360 o 0, ¿no? Si creen otro sistema, 0, 100, 200, 300, sí, 360, perdón, 0, 100, acá sería 200, 300 y 400. Si queremos hacerlo con radianes, no hay ningún problema, el ángulo es ángulo, no se sale de aquí, tiene un valor y también se convierte, o sea que ahí no hay ningún problema. Entonces, ¿pero cuánto equivale esto? 180 porque es la mitad. 180 porque es la mitad, ¿no? Estamos trabajando en la mitad. Entonces, es el ángulo leído más el azimut menos 180. Voy a tener todo esto, ¿no? Todo esto. ¿Correcto? Ah, no, perdón, me estoy equivocando. El azimut más el ángulo leído, voy a tener menos 360, voy a tener este ángulo de acá. Menos 360, que es la vuelta completa, voy a tener este ángulo. Pero yo quiero saber el valor solamente del azimut. Tengo acá el valor del azimut, esto le resto al ángulo total y tengo el ángulo interno. ¿Correcto? Ya. Entonces, nos vamos por partes. Entonces vamos por partes acá, para no perdernos. Tengo el ángulo leído, tengo acá el azimut, ¿no? Más el ángulo a la derecha, como a veces lo conocemos nosotros. Más el ángulo a la derecha. Todo esto está involucrado en el eje de cartesianas, que su valor puede ser 360 o 400, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, 360 menos el ángulo leído es todo esto que va a ser delta. Pero yo solamente quiero saber cuánto equivale mi ángulo. Le resto mi azimut y ya tengo cuánto vale este ángulo, que viene a ser el ángulo interno. Ahí está la pregunta. Y creo que está la solución también. ¿El ángulo interno es ángulo azimutal? Ah. ¿Y en B es ángulo azimutal o es ángulo interno? Vamos desligando. En G es ángulo azimutal o es ángulo interno. Y acá voy a hacer una cartesiana
qué? Porque acá me dice que el norte magnético está hacia acá. Entonces acá tengo el este, el sur y el oeste. Entonces, igual, yo tengo un azimut y tengo un ángulo. Entonces, yo mismo estoy respondiendo a la pregunta. El ángulo interno no es ángulo azimutal. Por lo tanto, señores, practiquen cómo calcular el ángulo interno de un polígono cerrado. Pero igual lo voy a preguntar. Ojo. Listo, señores. Hemos dado la vuelta, hemos medido y lo que venía explicando, ¿no? Tengo el ángulo, lo que viene acá, de aquí a acá, ¿no? Que es el azimutal. El ángulo azimutal. Esto de acá está reflejado acá, para explicar mejor el azimut, ¿no? Y lógicamente, ya tengo la medición a B. Y lógicamente ya tengo la medición a B. ¿Por qué? Porque he girado todo, ¿no? Lo que está pasando por acá, que es esta línea de acá, es cuando yo hago mi polígono, recién voy a volver y voy a estimar ese. Por el momento yo lo que tengo es esto de acá. Todavía no he retornado para saber. Ya, entonces, acá por eso es que está así, ¿no? Listo. Ya yo tengo. Entonces, en mi tabla de cálculo, voy a tener el ángulo interno y el azimut. Y lógicamente cuando calculo el DH. Luego luego voy a tener ya con eso, voy a calcular este norte, las proyecciones norte que me van a dar las coordenadas. Listo, señores. Entonces, todo ese procedimiento está ahí en el texto que yo les estoy dejando. Para terminar, llegamos a este punto. Cuando hacemos triangulación, seguramente ya ustedes tienen conocimiento, ¿no? Porque ya también cuando uno estudia sabe. Cuando hacemos triangulación vamos a hacer una medición por reiteración. 1, 2, 3, 4. 4 medidas. 4 veces vamos a medir acá. 4 veces. ¿Para qué? Para que nos permita corregir el error de ángulo de cierre. Para que nos permita corregir el ángulo de error de cierre. ¿Ya? El ángulo de error de cierre. Entonces, acá, primera medición, 0 grados, 0 minutos, 00 segundos. A partir de ahí, nace la reiteración. A partir de ahí, nace la reiteración. 0, 90, 45, ¿no? Hasta llegar hasta este ángulo de retorno. Luego, señores, tenemos la siguiente serie. Todo esto está yendo a una tabla de cálculo. Entonces, si ahí yo le he puesto, por ejemplo, en el ejemplo está en radianes, ¿no? 50, 100, 150, ¿no? Entonces, mi segunda serie puede estar en 50 y 100. En este caso yo quiero que esté sobre 90. La tercera serie va a estar sobre 180. Y mi cuarta serie va a estar sobre 270 grados. Yo lo que voy a hacer es al norte magnético, voy a asumir el ángulo del norte magnético. No quiero que se enrieden. Voy a asumir el ángulo del norte magnético y ese ángulo voy a calcular primero mi azimut. Ese azimut me va a permitir orientarlo a la posición real, ya sea en el sistema 84 o en el sistema 56.
Para eso quiero el azimut. Pero mis ángulos que voy a lecturar van a estar en una serie, ¿no? Acá 0, 90, 180, 270. ¿No? Ya, ahora acá viene la pregunta. Estoy midiendo por reiteración y ¿cuántas formas existen? Estoy midiendo por reiteración y ¿cuántas formas existen? ¿Ya? Vamos a la primera forma. La primera forma es en un polígono cerrado. Estoy leyendo por reiteración, ¿no? O sea, voy de aquí, 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 aquí y en cada punto hago 4 lecturas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y uso 0, 90, 180, 270. ¿Para qué? Para no confundirme al momento que hago la corrección. Para que no se me amontonen los ángulos teniendo que solamente hay uno 90, ¿no? Entonces 0, mi primera serie, luego paso a 90, entonces mis ángulos van a partir de 90 como si fuese 0. Luego van a partir de 180 como si fuese 0. Y luego van a partir de 270 como si fuese 0. No nos hagamos bola. Entonces acá. Pero existe otra forma de realizar esta medición. Esta es la cerrada. Y la que normalmente vamos a usar nosotros en trabajos es la radial. La radial. Es la más rápida y también que se va a corregir. Ambos trabajan en uno. ¿Cuál es la radial? Que yo me pongo en un punto monumentado con coordenadas y a partir de aquí empiezo a hacer lecturas a mis puntos de poligonal cimentada. Empiezo a hacer lecturas a mis puntos de poligonal cimentadas. ¿Qué me dice esto? Que el norte magnético está hacia acá. Pero en este caso, para no confundirnos, vamos a asumir lo que el norte magnético está hacia acá. En mi eje de cartesianas. Entonces, ahí también voy a tener el ángulo azimutal a cada punto y lógicamente los ángulos de punto a punto. ¿No? Listo. Correcto, señores. Hasta ahí ya hay varias preguntas. Yo sé que de parte mía y de parte de ustedes. Tenemos dos formas de hacer reiteración. Por poligonal cerrada y por radial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 4 lecturas. Vamos a hacer 4 lecturas. Vamos a hacer 4 lecturas en series que nosotros vamos a asumir. En series que nosotros vamos a asumir para obtener ángulos y, como dice la teoría, corregirlos y afinarlos a precisión para nosotros poder trabajar. ¿Correcto? Correcto. Entonces, dice, los levantamientos topográficos necesitan puntos de apoyo. Estamos viendo los puntos relacionados entre sí, los mismos que constituyen formando figuras geométricas de apoyo, llamado redes de apoyo, ¿no? Formando figuras geométricas llamadas redes de apoyo. Entonces, una red de apoyo fija la posición de los puntos de las estaciones instrumentales de un levantamiento topográfico de cierta extensión de terreno, desde donde se barrerán los detalles de terreno y la nivelación trigonométrica para generar curvas de nivel, relleno topográfico, etc. Aquí, jóvenes, aquí voy a borrar esto.
llegamos al punto que nos va a permitir a nosotros ya realizar el trabajo profesional. Vamos acá les voy a explicar dónde trabaja la triangulación, para los que seguramente se están preguntando, ¿no? Profesor, si la estación total a mí ya me da, muy bien, voy a dibujar un cerro, voy a dibujarle por acá un río, listo. En un trabajo topográfico, me llevan a mí como topógrafo para realizar el trazo de una carretera. Me llevan a mí como topógrafo para realizar el trazo de una carretera. ¿Y qué me dicen? Señor Paima, yo quiero que mi carretera empiece aquí, vaya por aquí y llegue aquí. Muy bien, entonces yo vengo, me paro con el contratista, me dice, yo quiero que mi carretera empiece aquí y llegue arriba al pueblo, cualquier pueblo, ¿no? El pueblo Huántar, por ejemplo. ¿Desde dónde? De acá de Yunguilla, por decir, ¿no? Yo quiero que de Yunguilla mi carretera llegue a Huántar. Y usted me diga, señor topógrafo, vamos a trabajar. Para esto, jóvenes, ya ustedes van a tener primero, van a tener, lo que dice ahí yo les estoy explicando, ¿no? Lo primero que van a tener ya va a ser un expediente técnico. En este expediente técnico ya están consideradas los porcentajes, están considerados los taludes, está considerado el movimiento de tierras. Ya esta carretera tiene su proyecto. Lo que yo les estoy explicando ya es un trabajo de triangulación para un proyecto ya existente. Entonces, vengo acá y el contratista me dice, acá tengo yo este norte cota. Ojo, tengo este norte cota. No tengo vista atrás. No tengo vista atrás. Este es el punto geodésico, es el único. Ya está la pregunta hecha. ¿Se puede generar la coordenada vista atrás? Sí. ¿Cómo? Lo vamos a ver poco a poco. Es fácil, vayan indagando. Entonces, ya el estudio ha hecho el levantamiento, ya tiene la carretera trazada, solo que no existe. ¿Y qué vas a hacer? Lo primero que vamos a hacer aquí es el replanteo. O emplantillado. El emplantillado de la carretera. Segundo, vamos a hacer el ajuste de pendientes de la carretera. Tercero, vamos a hacer el cálculo de volumen. Cuarto, vamos a calcular bolonería, se llama también, ¿no? Cuando hay rocas en esto. Entonces, todo esto, ¿a dónde está asociado? Como dice ahí, señores, ¿no? Pero, ¿con qué método yo voy a hacer todo esto? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a entregar yo un buen trabajo? Primero lo que voy a hacer es triangulación.
trilateración, poligonación, red de relleno. Aquí empiezo a trabajar yo. Aquí empiezo a trabajar yo. Pregunta, ¿qué es benchmark? Benchmark. Los famosos BM. Esto significa BM. ¿Y qué tiene un BM? Coordenadas este, norte y cota. Muy bien, señores, llegaste tú al punto de trabajo y empiezas a trabajar. El ingeniero agárrate y dice, señor, ¿sabe qué? Ya vamos a empezar a plantillar la carretera. Muy bien, señor, no hay ningún problema. ¿Qué va a hacer usted? Voy a hacer una red de triangulación. Voy a hacer una red de triangulación. Entonces, lo que vamos a desarrollar en la clase, lógicamente, es la hoja de cálculo Excel para que este trabajo no estén haciendo con calculadora mañana, tarde y noche, ¿no? De frente, llegan, meten sus datos y ya al día siguiente o al rato, a la hora, ya ustedes están ajustando sus coordenadas. Entonces, ¿qué hacen? Como ya tienen ustedes acá, van a generar su vista atrás acá, que también la vamos a enseñar. Esto, y empezamos a hacer nuestra primera red de triangulación, ¿no? Empezamos a hacer nuestra primera red de triangulación. Ponemos el punto A. Disculpen, jóvenes, se me ha ido la línea. Ponemos el punto A. Luego ponemos por acá el punto B. Luego ponemos por acá el punto C. Luego ponemos por acá el punto D. ¿Qué estamos haciendo, jóvenes? Una red de triangulación, ¿no? Una red de triangulación. Una red de triangulación. Listo. Hemos realizado una red de triangulación. ¿Qué me va a permitir la red de triangulación? Ajustar mis coordenadas para yo poder replantear, emplantillar todo mi sistema de carreteras. Todo mi sistema de carreteras, ¿no? Tiene un BM, entonces ese expediente técnico está sujeto a esta coordenada. Yo ya generé mi vista atrás que queda como pregunta y a partir de ahí vengo acá y acá ¿qué debo hacer? Monumentar en un punto que no sea vulnerable a la máquina, que no me lo bote la máquina, porque va a ser un punto afinado. Entonces cuando venga la supervisión, venga Contraloría, venga la región, la municipalidad, te van a llamar, hey topógrafo, venga, dígame, ¿cómo está ajustado este punto? Con triangulación, señor. Muy bien. Entonces, ¿un empírico podrá hacer este trabajo? No. Y acá se demuestra tu calidad profesional. ¿Ya? Entonces, vamos a monumentar. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijarle coordenadas afinadas, ¿no? Coordenadas afinadas. Entonces, cuando hacemos la triangulación, ¿qué estamos haciendo? Triangulación y trilateración son casi similares. Las dos llegan a un punto, a coordenadas geodésicas ajustadas. Y ya sé qué pregunta van a hacer acá. Espero que me lo hagan. Ya sé qué pregunta van a hacer acá y espero que me lo hagan. Y se las voy a contestar también. Por un sistema de poligonación. Por un sistema de poligonación. ¿No? Tengo poligonación. Todas estas cosas tienen distancias. Todos estos vértices
tienen distancias, tienen ángulos. ¿Qué estoy haciendo? Poligonación. Y de acuerdo a la necesidad que yo tengo, voy a tener una red de relleno, ¿no? Ahora, por ejemplo, por acá, necesito un punto más acá. Ese se llama una red de relleno, ¿no? Tengo un punto, quiero un punto más acá del punto D. No hay problema. Todo esto se controla, ¿sí? Puedes controlarlo. Podemos hacerlo tipo poligonal cerrada o podemos hacerlo radialmente, ¿no? De aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Radialmente, cerradamente, y vemos la mejor manera. Y ahí nació otra pregunta de parte de ustedes, que no la voy a hacer, espero que me la hagan. Y ahí trabajamos. Entonces jóvenes, viene el emplantillado y empiezo a desarrollar mi trocha, mi carretera, hasta llegar al pueblo de Guanta, ¿no? Voy a marcar las progresivas, voy a marcar las pendientes, voy a marcar el corte y volumen, ¿no? Voy a marcar el talud, voy a marcar el peralte, ¿no? De una carretera, voy a mandar el corte de talud, voy a mandar el relleno, voy a controlar el relleno, voy a controlar el porcentaje y voy a controlar el talud, ¿no? Y también voy a controlar el corte de una sección de carretera, Entonces, la triangulación se convierte en una red de apoyo para yo poder realizar trabajos superficiales y subterráneos. Profesor, ¿cómo trabaja esto en la mina? Vamos a suponer que esta carretera es un túnel, pero en cambio en la mina jóvenes, en la mina ya los puntos están en el techo, ¿no? En la mina los puntos están en el techo. Y esa es mi poligonación que tengo que controlar. Al mismo tiempo, mi poligonación en la mina también está en la superficie, controlando los afloramientos. ¿Para qué? Para ver que lo que está adentro, lo que está subterráneamente, coincida con lo que está en el exterior, ¿no? Entonces, si a mí en el exterior, en una mina subterránea, me dicen, señor topógrafo, necesito que marque en la superficie el punto de chimenea para la labor acá, entonces yo marco acá, ¿no? Entonces va a venir el taladro raise boring y va a hacer un hueco y debe salir en esta labor. Pero si tu coordenada está fuera del lugar, nunca va a salir. Entonces, ¿es importante las redes de triangulación? Sí, es importante, señores. Trabaja con nosotros, trabaja. Entonces, acá hay una tabla donde se fija, ¿no?, los promedios que debemos tener en errores, ¿no? 3 segundos, 6 segundos, 15 segundos, 30 segundos. Entonces, ¿qué dice? La triangulación es el establecimiento sobre el terreno de una cadena o red de triángulos cuyos ángulos se miden por observaciones. Tipos de triangulación. Ahí podemos encontrar dos figuras: triangulación en cadena y triangulación en red continua. Acá entra el trabajo, señores. Quiero que ustedes hagan una pequeña monografía, ¿no? Una pequeña monografía, como dice ahí, con los tipos de redes de triangulación y para qué se usa, ¿no? O sea, cómo se avanza con eso, ¿no? Y cómo se avanza, ¿no? O sea, ¿para qué?
La red, por ejemplo, en cadena es utilizada en carretera, en canal o en minería, ¿no? La red continua, ¿dónde se utiliza eso, no? ¿Dónde se utiliza la red en triangulación? ¿Dónde se realiza la red continua? Y así hay varias formas de redes de triangulación. Entonces lo que yo quiero que ustedes hagan, un pequeño trabajito para la próxima clase, para ya cuando definimos, cuando ya hacemos el conversatorio, para ver dónde se utilizan todas estas redes. Eso queda como trabajo. Sobre eso me ponen también lo que yo les he pedido, ¿no? Anteriormente. Entonces, próximos temas a tratar. Medición y corrección a mediciones con wincha. Vamos a hacer la tabla de correcciones con wincha. Estamos yendo despacio para que luego poder aplicar, cuando apliquemos esto en campo, se nos haga más fácil. Tipo de mediciones angulares y medición y corrección. Y queda sobre este trabajo, la pregunta que está con rojo, ahí en esto, desarrollar por qué se llama método Pottenot y regla simple. Desarrollar por qué se llama Pottenot y el método de recta simple. Con eso, jóvenes, estamos terminando la clase del día de hoy. Muchas gracias y por favor estudien, escudriñen más para poder hacer de esto un buen trabajo al final. Un gusto haber trabajado el día de hoy con ustedes y queda en la responsabilidad de ustedes poder desarrollar poco a poco los temas. ¿Ya? Entonces, no se olviden de realizar un trabajo. Yo mediante la plataforma les voy a decir cuándo deben entregar, ¿no? Pero particularmente ese trabajo debe estar para la semana que viene. Entonces yo lo voy a tener y de ahí van a hacer las preguntas de parte mía hacia ustedes también en sus trabajos. El trabajo es individual para todos. No hay grupos. El trabajo es individual. Por eso son conceptos pequeños y son conceptos rápidos. Bien, jóvenes. Entonces con esto terminó la clase del día de hoy. No se olviden mañana de mandarme su asistencia al WhatsApp del curso. Hasta luego. Gracias.